muchísimo, pero cualquiera de ellas, y yo he leído casi todas, me deben de quedar como 8 como mucho por leer de él. Son así, empiezas a leerlas y te apetece seguir hasta que terminan, no son muy largas y son historias, el hombre está bastante bien documentado, interrelaciona siempre con cuestiones actuales o históricas, con personajes ficticios, y entremezcla acontecimientos históricos o sucesos históricos, y entonces yo cada vez que me atranco, que me atasco con un libro pesado, recurro a cualquier novelita de Alberto Vázquez Figueroa, y entonces para leerlo así seguidito. Hay un lector también bastante divertido, que es Manuel Vázquez Montalbán. Manuel Vázquez Montalbán murió hace poco en Bangkok, además bastante intelectual, es un tipo que sabía bastante y había leído bastante, orígenes marxistas, y tiene un personaje de los que han pasado a la historia, el detective Pepe Carvalho. Entonces ha hecho muchísimas obras de él y luego ha hecho otras interesantes como El pianista o Galíndez, que veo que tiene Omar por ahí en su biblioteca, pero que igual se lee de forma muy fresca y muy fácil. También está Arturo Pérez Reverte, que también he leído toda su obra, y de Arturo Pérez Reverte también es muy fresco, quizá no es tan descriptivo, pero consigue llegar con un lenguaje elegante, pero muy fresco al lector. Ha hecho libros, la verdad es que bastante interesantes, aparte de la serie de 6 o 7 libros del Capitán Alatriste, con el cual explica muy bien el siglo de oro para jóvenes que quieran introducirse, de las aventuras de Diego Alatriste, que es un espadachín a sueldo en Madrid, pero con unos códigos morales, entonces es muy fácil la lectura. Pero está La piel del tambor, o La reina del sur, o La tabla de Flandes, que son libros excelentes, o El Club Dumas, son libros excelentes, que igual, desde que empiezas, pues uno tiene la necesidad de seguir. Eso, como decía, es bastante rentable. No sé hasta qué punto sea bueno, pero por lo menos para el objetivo de hoy, que es iniciar o animar a lectores con libros que sean relativamente fáciles, asumibles, asequibles para ellos, creo que está en esa línea. Hay un libro que también es muy recomendable, del último Premio Nobel de Literatura, Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza ha escrito varios libros, pero hay uno que es bastante cómico, que es El misterio de la cripta embrujada. También lo recomiendo, pues es un libro que no es muy largo y con una trama súper divertida. Le encargan a un loco, le sacan de un manicomio literalmente para que resuelva un caso escabroso que la policía no quiere meterse, y lo hacen no porque sea loco, es porque es un loco bastante ingenioso. Entonces ahí despliega Eduardo Mendoza todos sus poderes en cuanto a hacer de personajes estrafalarios, lumpen, hace un lenguaje grandilocuente y elegante que hace un contraste muy simpático y una trama bastante divertida. Entonces, igual, para cualquier lector que quiera pasar un rato divertido y un libro que de verdad se siente identificado y lo disfrute, pues El misterio de la cripta embrujada puede ser. Disculpa, Óscar, hace un momento decías premio Nobel cuando fue Planeta. Nobel, perdón, es Planeta. Estamos con Vargas Llosa en la cabeza. Sí, ha ganado mucho también. Estamos muy orgullosos realmente nosotros los latinos. Con el Planeta, pero no es el último Planeta y ha sido hace 8 días o 10 días. Ajá. Y ha sido el premio Hablando Planeta. de escritores españoles, uno también actual, Carlos Ruiz Zafón, que me gusta bastante La sombra del viento. Sí, La sombra del viento. Su literatura es muy también suave, aunque las novelas no son breves, no son cortas, son un poco extensas, porque la mayoría de las novelas de él andan por encima de las 400 páginas. Pero es una lectura muy cautivadora y realmente te mete, recomendable, y muy recomendable para cualquier público. No, en España, por ejemplo, un libro que es bastante digerible es La familia de Pascual Duarte, del Premio Nobel de Literatura 1989, Camilo José Cela, que lo tratamos también en este programa, pero vámonos a la poesía española vamos a obviar a Góngora, y vamos a obviar a Quevedo, y vamos a obviar los místicos, Santa Teresa, San Juan, y vamos a hablar de una literatura que sea mucho más digerible, como es el caso de la poesía de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo. Vamos a ver la generación del 27, que ya hay mucho más, pero vamos a hablar de Machado. Machado cautiva con su poesía,
Y vamos a hablar de Miguel Hernández también. ¿Por qué no García Lorca? De García Lorca, aunque pertenece a la generación del 27, pero García Lorca hace una poesía mucho más lúdica que puede no cautivar más al lector. Pero vamos a saltar entonces, vamos a hacer el viaje del descubrimiento de 1492 y vamos a llegar a Latinoamérica y vamos a hablar de los autores recomendados en Latinoamérica. Yo comienzo particularmente con Augusto Monterroso. Sí. Monterroso, pues, indudablemente. Pues yo me voy inmediatamente con Julio Cortázar. Pero vamos a comentar un poco, porque quizá valga la pena. Habrá mucha gente que conozca a Monterroso, pero habrá gente que no. Y convendría saber por qué Omar, y lo coreamos todos, porque todos recomendamos a Monterroso. Claro. Y es verdad que es divertido, es lúdico, es ingenioso, hace unas fábulas tan divertidas, con tanta ironía, que ya a partir de, quizá no para muchachos quizá no tengan la sagacidad de entender la ironía, pero ya para jóvenes en adelante creo que es bastante recomendable. El Esopo moderno. Sí, yo reflexionaba precisamente hace 2 días sobre una fábula de Monterroso, y es la de la rana que quería ser una rana auténtica. Y pensaba yo en algunas personas que tienen problemas de identidad, tienen problemas de sentirse bien consigo mismo, y siempre están haciendo cosas para que los demás sean felices porque quieren que los demás lo acepten, que es lo que le pasa a este personaje, la rana, que nunca está feliz con cómo se ve, cómo es, y quiere ser otra persona, hasta que al final unas personas comienzan a comerse su sangre y dicen, qué rana tan buena que sabe a pollo, y ni siquiera cuando se la están comiendo la están aceptando como rana. O sea, hasta cuando se la comen la aceptan como una cosa distinta a lo que la rana quiere. Por cierto, es una ironía. Están riquísimas las ancas de rana. Sí. No sé si Y las la han del probado. rayo, y la del rayo que cae varias veces en un mismo sitio. El rayo que cayó 2 veces en un mismo sitio. Esto es una burla. Un rayo que cayó 2 veces en un mismo sitio. Pero se dio cuenta que la primera vez que había caído había hecho suficiente daño y ya no era necesario. Y se deprimió mucho. Eso es humor fino. Sí, Eso es humor fino. Y es importante también en Monterroso la práctica filosófica, la práctica recordatoria. Monterroso en cualquiera de sus fábulas humorísticas, casi todas, ¿no? Pero mete asuntos filosóficos. El caso, por ejemplo, mete a Zenón en La liebre y la tortuga. Dice que más o menos esta es la idea. O sea, la tortuga avanzó como habían acordado la apuesta, que si la tortuga avanza, como los espacios pueden fragmentarse de manera infinita, pues no hay forma de que la liebre recorra todos esos espacios infinitos, por lo tanto nunca va a alcanzar a la tortuga. Entonces él dice que cuando la tortuga avanzó, se aprovechó y le dijo a la liebre todo lo que tenía que decirle, porque no la iba a alcanzar. Son cosas bastante ingeniosas. De Monterroso, que a nosotros realmente nos ha cautivado de verdad, y lo lamentable de Monterroso es que haya muerto relativamente joven, porque era un candidato a ganar el premio Cervantes y a ganar el premio Nobel de Literatura. Podemos pasar a los cuentos de Juan Rulfo. Yo creo que claro. Rulfo... En Rulfo hay unos, bueno, realmente los cuentos de Rulfo son todos de calidad, pero uno tiene sus favoritos. Por ejemplo, un cuento como La noche que lo dejaron solo, ese cuento de la Revolución Mexicana, de los tíos que van con el sobrino se siente cansado, le dice, déjenme que no puedo más, y los tíos dicen, bueno, te dejamos y se van. Y más tarde, en la mañana, cuando el sobrino despierta, se están escapando de los federales, los 3, cuando el sobrino despierta, que avanza, entonces ve en un claro del bosque que a sus tíos lo atraparon por la noche y los ahorcaron, y que a él lo andan buscando. Entonces él los salva, el cansancio lo salvó de que lo mataran. O un cuento tan terrible como ese, diles que no me maten. Ve y dile que por favor que no me maten. Que es una muerte. 30 años después, un hijo no puede olvidar que mataron a su padre y decide vengarse del matador de su padre, que ya está viejo y acabado y que se ha pasado la vida huyendo precisamente para que no lo maten, y al final, o sea, son cuentos impresionantes, son cuentos conmovedores. Lo que pasa es que de Juan Rulfo el problema con Lubina, con cualquiera de los cuentos, ya no llamas todos los cuentos,
son dolorosos. O sea, es un autor que duele. Es característico porque ha escrito muy poco, o sea, en cantidad la verdad es que escribió Sí, poco. claro. Es indiscutible su calidad, pero de verdad es doloroso. Y quizá aquí en Latinoamérica no se acuse tanto, porque en general la literatura de latinoamericana, por lo menos la de hace 40, 30 años, está muy impregnada de la desgracia, de todo lo que ha sentido el pueblo latinoamericano, y entonces es muy cotidiano, pero de verdad cuando uno lo lee se aprieta. En el caso de Juan Rulfo me parece de los más dolorosos. Entonces lees los cuentos y reconoces la calidad, pero duelen un poco. Sí. Un profesor en la universidad nos hizo leer un cuento hace muchos años que se llamaba No oyes ladrar los perros, que es un padre que trae a su hijo herido y lo trae cargado al